Buenas tardes, mi nombre es Carlos Andrés Rodríguez Linares, estudiante de la Universidad Politécnico Gran Colombiano de la carrera profesional en la gestión de la seguridad y salud laboral, y en este caso estamos en la materia o módulo de toxicología laboral. El día de hoy conoceremos un poco más de los agentes tóxicos y puntualmente hablaremos en este caso de lo que es el mercurio, de sus componentes, de sus características, de todas las recomendaciones que debemos tener en cuenta al momento de su manipulación. Así como es importante ahorita más adelante abordar el tema puntual de lo que es el mercurio, en este caso es supremamente importante también conocer qué son los agentes tóxicos, cuáles son esos tipos de agentes tóxicos a los cuales nos podemos encontrar y por qué pueden llegar a ser tan dañinos para el ser humano, para el medio ambiente y animales y demás. En este caso pues tenemos que una sustancia tóxica o agente tóxico es una sustancia que al momento de tener contacto con esas diferentes vías a las cuales puede tener acceso en este caso en ser humano, ya sea vía dérmica, es decir en la piel, en una exposición por inhalación o en algún caso que se ingiera de manera errada, por algún error, por algún accidente, es decir, haya una ingestión de algún agente tóxico, pues todas estas sustancias pueden llegar a causar daños severos en la salud, en diferentes partes del cuerpo, que ahorita más adelante hablaremos puntualmente qué pueden llegar a causar y en qué partes del cuerpo generalmente. Sabemos pues que incluso pueden llegar a causar la muerte y tenemos que existen tres tipos de agentes tóxicos o de sustancias que pueden llegar a causar diferentes afectaciones al ser humano. En este caso están agentes físicos, que acá como vemos es como el sonido, las radiaciones ionizantes, los rayos cósmicos, rayos X y rayos gamma. En este caso también están agentes biológicos como bacterias, virus, hongos, microorganismos que pueden ingresar al cuerpo y causar serias enfermedades, y en este caso sustancias químicas que pueden ser orgánicas e inorgánicas y están en estado sólido, líquido y gaseoso. En este caso pues puntual hablaremos de una sustancia química o agente tóxico como lo es el mercurio. Bueno, así como es importante conocer qué son los agentes tóxicos y cómo están divididos, pues en este caso pues también que vamos a abordar uno de esos agentes tóxicos como lo es el mercurio, pues es importante conocer qué es ese mercurio, dónde lo podemos llegar a encontrar. Tenemos que es un elemento natural que se encuentra en la roca de la corteza terrestre, así como en los depósitos de carbón e incluso el cemento también podemos llegar a encontrar mercurio. Un aspecto bastante importante de lo que es el mercurio, y es que es el único metal que permanece líquido a una temperatura ambiente. Y en este caso, pues hay algunos ejemplos que les quise traer, y es en donde podemos llegar a encontrar esa sustancia como lo es el mercurio. Generalmente en termómetros antiguos o viejos, esos que anteriormente utilizábamos, hoy en día pues se utilizan más que todo los termómetros digitales, pero aún pues también se puede llegar a presentar las ocasiones en que se utilicen estos termómetros antiguos, como les menciono, donde se utilizaba el mercurio, y pues obviamente se fue llevando todo esto a lo digital con el fin de no estar expuestos a la utilización de estos termómetros que contienen pues esta sustancia bastante dañina en caso para el ser humano. Bombillas de luz fluorescente y algunos interruptores eléctricos también son elementos que contienen mercurio. En este caso las bombillas generalmente son esos tubos que vemos en oficinas, en empresas, en la parte interna de esas empresas grandes que necesitan una buena iluminación constante, pues generalmente utilizan estos tubos, y que pues estos tubos son en caso bastante dañinos en caso de alguna ruptura y demás.
Y pues inclusive también tenemos que las amalgamas dentales anteriormente utilizadas, esas amalgamas también se encuentran a base de mercurio, y claramente se ha ido cambiando ese tipo de materiales con los cuales se fabrican esas amalgamas para hacer ese tipo de calzas en la dentadura de las personas, con el fin de ir llevando este tipo de procedimientos a procedimientos, valga la redundancia, a procedimientos más seguros para la salud del ser humano. En este caso hablaremos ya netamente de lo que son las características del mercurio. Como nos dice, en este caso es un metal de transición y que en la tabla periódica la podemos encontrar en el bloque D. Es identificado por las letras Hg, que significan mercurio, y su número anatómico es de 80. Como mencioné anteriormente, es el único metal que se obtiene en estado líquido en la naturaleza. Se trata también pues de un metal con propiedades conductoras de electricidad, por eso precisamente puede llegar a ser utilizado en interruptores, en estos tubos fluorescentes para la iluminación. Es de un color más bien plateado, generalmente lo conocemos como un color plateado, o lo podemos llegar a evidenciar de este color, y se trata de un metal muy raro y poco abundante en la corteza terrestre. Anteriormente les mencioné que si bien está ubicado en la corteza terrestre, pues no en grandes cantidades, pero sí se encuentra en esta corteza. Su punto de ebullición se encuentra entre los 357 grados centígrados y su punto de fusión es alrededor de los menos 37 grados centígrados. Anatómicamente, como mencionábamos ahorita, el mercurio se compone de 80 protones, 80 electrones y alcanza su estabilidad de 121 neutrones. Entonces, como les mencioné, acá está el símbolo, como se identifica el mercurio en la tabla periódica, para que lo identifiquemos cuando tengamos acceso a una de estas. Es muy importante tener en cuenta la clasificación y toxicidad en general de todos los agentes tóxicos, en este caso pues del mercurio, y pues esta clasificación no la puede llegar a dar, por ejemplo, el sistema globalmente armonizado, que nos plantea, por ejemplo, estas tablitas, y puntualmente pues para cada uno de los agentes. En este caso para mercurio vemos una sección, unos códigos que maneja el sistema globalmente armonizado, la clase de peligro, la clase y categoría del peligro, y pues indicación del peligro, como esos códigos que se utilizan ya en este sistema. Hablemos puntualmente de la clase de peligros. Está la toxicidad aguda por inhalación. Como les mencionaba anteriormente, pues generalmente los agentes tóxicos, ya sea por inhalación, por ingestión, pueden causar graves lesiones a las personas, y en este caso el mercurio no se queda atrás y puede causar una toxicidad aguda por la inhalación. Toxicidad para la reproducción. Al momento de la gestación, al momento de las mujeres en estado de embarazo, al momento de estar expuestas, por ejemplo, a altas cantidades de mercurio, pueden llegar a causar malformaciones en el feto, o de pronto problemas pues ya netamente para la reproducción del mismo. Toxicidad específica en determinados órganos, exposiciones repetidas. Entonces ya sabemos que a mayor exposición, mayor probabilidad de que ocurran afectaciones en la salud de las personas. En este caso, o bueno, más adelantico hablaremos de pronto de esos órganos que este agente tóxico nos puede llegar a afectar directamente en los seres humanos. Es peligroso para el medio ambiente acuático, es peligroso para el medio ambiente acuático, pues en este caso de manera aguda y de manera crónica. Y pues esto sí es supremamente importante, y ahorita también lo vamos a ver en un momentico, acerca de por qué es tan peligroso esta sustancia para ese medio ambiente acuático, porque puede llegar a presentar
muchas afectaciones al momento de estar este químico en el agua. Y tenemos que este agente tóxico pues tiene una toxicidad aguda generalmente por la vía de inhalación. Y en cuanto a lo que es la corrosión o irritación cutánea, no se clasifica como un agente corrosivo o irritante. Así como es importante conocer las características y qué es como tal el agente tóxico de mercurio, también es muy importante conocer qué hacer en caso de algún primer auxilio y pues en caso de tener algún contacto con este elemento y qué efectos para la salud puede llegar a contraer pues como tal esa exposición a ese agente tóxico. En este caso, para temas de inhalación, es muy importante tener estas medidas como primer auxilio. Proporcionar aire fresco, en caso de dificultades respiratorias o paro de respiración, preparar respiración artificial y llamar a un médico inmediatamente o llevar a la persona a un centro médico lo más pronto posible. En caso de contacto con la piel, debemos lavarla inmediatamente con abundante agua y llamar o remitir inmediatamente a la persona a un médico en caso de que presente malestar, en caso de que presente enrojecimiento o algún tipo de alergia en la piel por la exposición a este agente tóxico. En caso ya puntual de contacto con los ojos, debemos lavar de inmediato, cuidadosa, minuciosamente, con ducha ocular o con agua. Generalmente de pronto las empresas que manejan grandes cantidades de químicos también pues deben de contar con una ducha ocular, como lo dice aquí, para el momento de que haya la posibilidad de estos accidentes, pues las personas inmediatamente tengan la opción de lavarse internamente el agua con esos chorros especiales que tienen esas duchas. Y posterior a esto, en caso de tener algún contacto ocular con este agente tóxico, se recomienda inmediatamente consultar a un oculista o a un optómetra. En caso de ingestión, de tomarse este agente tóxico por error, debemos lavar la boca inmediatamente, beber agua en abundancia y llevar al médico inmediatamente la persona que sufra este tipo de ingestión de manera accidental o como pueda que suceda esta situación. En este caso, los efectos para la salud, los principales síntomas y efectos que puede llegar a tener por la exposición a esta sustancia, ya sean agudos y retardados, pueden llegar a ser dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, arritmia cardíaca, dificultades respiratorias, colapso circulatorio. Esta sustancia pues nos ataca directamente lo que es el cerebro, corazón, riñones, pulmones, el sistema inmunológico de personas que pues de todas las edades y en este caso también a esas personas que como niños pequeños que están en el proceso de crecimiento, de desarrollo y pues les puede también afectar lo que es el sistema nervioso. Acabamos de ver esas recomendaciones supremamente importantes al momento de primeros auxilios y pues en este caso directo de acciones correctivas en caso de algún accidente, pues vimos esas recomendaciones y ya ahorita puntualmente vemos qué hacer a manera de prevención, es decir, qué podemos hacer para evitar ese contacto, para evitar esa exposición a ese agente tóxico. Esto cómo lo podemos hacer con protección, con elementos de protección personal, cubriendo todas las vías de acceso que puede llegar a tener un agente tóxico frente a nuestro cuerpo, como puede ser la protección ocular, la protección dérmica de la piel y la protección respiratoria, pues también supremamente importante. Inicialmente, pues la protección de los ojos se recomienda utilizar gafas de protección con protección a los costados, es decir, no las gafas clásicas que de pronto podemos encontrar como parte de dotación al momento de manipular químicos, sino unas tipo monogafas que nos cubran
todos los alrededores de la parte ocular, con el fin de que no ingrese por ningún motivo o por ninguna parte este agente tóxico. Protección para la piel. Generalmente pues las personas que utilizan o manipulan químicos deben de utilizar trajes antifluidos que pues permitan que en caso de algún derrame encima del cuerpo de la persona este agente inmediatamente fluya y no quede como tal impregnado como en la ropa de las personas. Protección para las manos. Se recomiendan guantes de nitrilo, los cuales cubran un poco más arriba de la muñeca, es decir, entre la muñeca y el codo de la persona, es decir, brindando una mejor protección. Y frente a la protección respiratoria, sabemos que para diferentes químicos se utilizan ciertas protecciones respiratorias, pero también diferentes filtros dependiendo la sustancia a manipular. En este caso, el filtro que se debe utilizar son filtros combinados para vapores de mercurio y para partículas, que también pueden llegar a ser identificados de color rojo y blanco. En este caso pues son unos filtros que se establecen por parte de 3M, que es una de las empresas generalmente con las cuales se consigue este tipo de filtros para protección respiratoria frente a químicos o agentes tóxicos. Importante, como vemos acá los pictogramas, bajo los cuales como se conoce al mercurio, como generalmente lo podemos llegar a encontrar etiquetado o señalizado, la zona donde podemos encontrar el mercurio, pues está la clásica calavera, que sabemos que de por sí ya no representa peligro. Está el siguiente pictograma, que es como las afectaciones que puede llegar a tener al ser humano, a las ingestiones, a las inhalaciones. Y por último el pictograma bastante importante, y es las afectaciones que puede llegar a tener al medio ambiente acuático esta sustancia. Importantísimo ya en temas de transporte de este elemento, de este agente tóxico. Las organizaciones de Naciones Unidas establecen ciertos criterios para el transporte de cada una de las sustancias químicas o agentes tóxicos. Les brinda una serie de clasificaciones, una codificación. En este caso para la ONU es el 2809 el mercurio, en el cual pues se marca como componente peligroso. Se encuentra en la clase, en cuanto a clases de peligros, en la clase 8 de materias corrosivas, grupo de embalaje número 3, que viene siendo lo que son materias que representan un grado menor de peligrosidad. Y uno de los aspectos supremamente importantes que he venido resaltando a lo largo de este pequeño video, y es que es peligroso para el medio ambiente acuático. Porque esta sustancia es supremamente peligrosa para el medio ambiente acuático, si bien hay factores como que este elemento se encuentra en la corteza terrestre, asimismo se pueden llegar a desprender una serie de partículas o muchísimas partículas, mejor dicho, para al momento de erupciones volcánicas, que es algo que lastimosamente no podemos controlar. Pero también están los seres humanos, que lastimosamente también ponen parte del riesgo al no hacer una adecuada manipulación de estos agentes tóxicos o una excelente disposición como debería haber. Y este mercurio generalmente llega al medio ambiente, a los ríos, esto pasa pues también a los mares, y este agente tóxico generalmente tiende a impregnarse en esa vegetación del mar o de los ríos, y los peces obviamente consumen esta vegetación o respiran, y al momento de respirar incluso también pueden llegar a quedar infectados por este agente tóxico.
estos pescados, generalmente los más pequeños, son parte de la cadena alimenticia de los pescados un poco más grandes, como tiburones, peces espada, que pues por parte de la cadena alimenticia pueden llegar a comer estos peces más pequeños, y estas grandes cantidades de mercurio generalmente se encuentran en esos peces, como digo, los mucho más grandes, porque están constantemente comiendo esos pescados pequeños ya infectados por mercurio. Entonces, todos estos elementos de transporte, de medidas de protección, de medidas de primeros auxilios, cuidados para la salud, los encontramos generalmente en las fichas y hojas de seguridad de cada una de las sustancias. Al momento o antes de manipular un agente tóxico, una sustancia química, lo primero que nosotros debemos hacer es leer, conocer y en lo posible entender una hoja de ficha de datos de seguridad de una sustancia, porque estas sustancias bajo alrededor de 16 parámetros nos dicen cómo debemos manipular, a qué estamos expuestos. Aquí vamos a encontrar ese pictograma que nos representa el peligro de cada una de esas sustancias y cómo podemos llegar a de pronto contrarrestar ese riesgo, cómo podemos llegar a prever en caso de que sufra algún accidente, cómo podemos llegar a brindar un primer auxilio y cómo podemos prever esas afectaciones a la salud de los seres humanos. Generalmente esas fichas o hojas de datos de seguridad nos las proporcionan los proveedores con quienes manejamos los elementos o sustancias químicas, agentes tóxicos. Entonces es muy importante siempre, antes de manipularlas, conocerlas, y antes de adquirir o disponer de un químico es importante que el proveedor nos suministre esta información. Muchas gracias por su atención, espero haya sido de gran utilidad este pequeño repaso sobre agentes tóxicos, en este caso todo lo referente al mercurio. Muchísimas gracias.